Continuidad para nuestra entrega informativa en esta jornada de martes. Un día importante, como todos, ¿no? Para hablar de nuestra salud. De nuestra salud, de la salud de nuestro corazón y de todo lo que podemos hacer para prevenir enfermedades cardíacas. Y para eso está con nosotros una especialista en la materia. Es así, le damos la bienvenida a esta entrega informativa a la doctora cardióloga Sofía Nievas, que viene para aclararnos sobre estos temas. Sofía, bienvenida, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo estamos, Gustavo? ¿Cómo estamos, Marcela? Muy bien, sé que el mensaje de base, porque nos lo ha dicho muchas veces, es que hay un montón de acciones que podemos realizar para cuidarnos y prevenir. Tal cual, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se puede prevenir. Eso es lo que siempre tenemos que tener claro y bueno, y de esa manera revertir la dramática situación que vivimos. Y hay así como un top 5 de las acciones preventivas, esas que son comunes a todas y que podemos aplicar. Sí, hay por ejemplo. Y la primera es más zapatillas, menos pastillas, que hoy lo vamos a mostrar. Es muy importante movernos. La silla mata al hombre casi como el tabaquismo, así que esa es fundamental. La segunda sería el cigarrillo, es el segundo factor de riesgo más importante que tenemos y es muy importante que iniciemos un tratamiento efectivo para dejar de fumar. Más allá de que tengamos o no tengamos ganas, eso es fundamental, que todos los fumadores están invitados a dejar de fumar. En tercer lugar, la hipertensión es un factor de riesgo fundamental en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, el colesterol y la obesidad. Esos serían como el top 5 que pide Marcela. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema importante, obviamente, que nos atraviesa a todos. Siempre alguien en el ámbito familiar, grupos de amigos, conoce de personas que a veces no depende de la edad y que sufren un ACV. ¿De qué estamos hablando, doctora? ACV, la sigla es accidente cerebrovascular, pero también se hace la comparación de actúa con velocidad. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ACV. Accidente cerebrovascular igual a actúa con velocidad. ¿Por qué es esto? Porque en los minutos que pasan al principio, apenas se tapa una arteria, el cerebro se va poniendo necrótico, o sea, se va a va a dejar de funcionar y eso hace que los minutos en ese sentido cuentan. Es muy importante que desde que tengo síntomas hasta que consulto no pasen mucho tiempo. Se dice que hay una ventana terapéutica que son 6 horas. Entonces, desde que comienzan los síntomas hasta que yo empiezo el tratamiento en un centro hospitalario, deben pasar menos de 6 horas. ¿Cómo puedo saber si estoy solo que estoy ante una situación de un accidente cerebrovascular? ¿Cómo lo reconozco en mí? ¿Y cómo yo identifico en otro las señales, esos síntomas? Bueno, hay síntomas y señales que son fundamentales reconocer, que son, por ejemplo, que un ojo, me dejo de ver en un ojo, se llama amaurosis. Después, por ejemplo, que pierdo fuerza en un brazo o en una pierna. Después que, por ejemplo, se me cae la sonrisa. O sea, si yo le digo a una persona que empieza con dificultad para hablar, que sonría, la mitad de la sonrisa se le va a caer de un solo lado, ¿sí? Y un dolor fuerte de cabeza que es el más grande de tu vida. O sea, no es que sea una migraña común o una cefalea común, sino que es el dolor más fuerte que hayas sentido en tu vida. ¿Y esos síntomas se dan todos juntos o puede que se dé uno solo o dos de los que mencionaste? Con que se dé uno, ya tenemos que tener la alarma de acudir a un centro médico o llamar al servicio de emergencia, depende de lo que tengamos más posibilidad. Así que con uno solo ya deberíamos actuar rápidamente. Llamando y pidiendo la asistencia necesaria o trasladando a ese paciente en el caso que podamos hacerlo. Si está solo es mejor que se traslade con alguien, o sea que aunque sea llame a un remis, pero no que se traslade en sí mismo porque puede ocurrir que se desmaye en los próximos minutos y entonces no debería manejar. No hace falta o no debemos nosotros practicar ningún tipo de maniobra, es simplemente llevarlo ante el profesional de salud. Exactamente, porque lo que hay que hacer en estos casos, si quieren yo acá les muestro una arteria. Esto es lo que sucede en un ACV, en un accidente cerebrovascular. Esta es una arteria normal, ¿sí?, que tenemos cuando nosotros nacemos y al cabo de pasar muchos años y con muchos factores de riesgo se va a ir tapando con colesterol hasta que un día se tapa completamente con un coágulo, ¿sí?, un trombo. Entonces, cuando sucede esto,
esa parte del cerebro, ese pedacito que irriga esa arteria, no funciona más. Por eso es que no funciona, por ejemplo, un brazo o deja de funcionar alguna parte del cuerpo. Entonces, el tratamiento para esto es reperfundir la arteria, o sea, destaparla a la arteria. Y si nosotros logramos destaparla, ese tejido vuelve a ser normal y el paciente puede recuperar la función. Eso es lo más importante, que recupera la función. Doctor, bueno, nos trajiste acá. Acá les traje la mitad de un cerebro para que vean, o sea, una arteria de esta se tapa, se pone necrótico, o sea, negro todo alrededor de eso. Eso se llama penumbra isquémica y eso es lo que está en riesgo potencial si no se destapa la arteria de que se muera, que es lo que se llama infarto cerebral. Ahora, nos decías, esta arteria con el paso del tiempo se va obstruyendo, se va tapando. ¿Indefectiblemente es así cuando vamos haciéndonos más grandes? ¿O hay alguna manera de que yo llegue a viejo sin que esa arteria se tape? Claro, 8 de cada 10 ACV se pueden evitar. ¿Cómo? Acá tenemos la respuesta. Más zapatillas, menos pastillas. Es el principal factor de riesgo que tenemos, que estar sentados, estar quietos. Y cada vez con la vida, como viene más tecnológica y todo viene más fácil con relativa frecuencia, es que nosotros cada vez estamos más quietos, cada vez estamos más sentados y nos movemos mucho menos. Así que todo lo que podamos activarnos físicamente nos va a ser beneficioso. ¿Cualquier tipo de actividad física? Cualquier tipo de actividad física es buena para distintas cosas, pero en lo cardiovascular y cerebrovascular lo más importante es la actividad física aeróbica. Igual necesitamos de la actividad física de musculación para otras cosas, pero para esto es lo aeróbico, que es, por ejemplo, bici, trote, cinta, nadar, correr, saltar, jugar. Hay ACV que son más graves que otros, ¿no? Esto está claro. Sí, hay. Pero, digamos, la gravedad tiene que ver con qué tipo de arteria se tapa, por ejemplo. Pero sí hay dos tipos de ACV. Del que hemos estado hablando hasta ahora es el ACV isquémico. Bien. El ACV hemorrágico es el que en vez de taparse una arteria, lo que sucede es que se rompe directamente una arteria. Y ahí, si se rompe una arteria, el tratamiento es otro. Sí hay que acudir con velocidad rápidamente a hacer el tratamiento, pero es otro. Ese no es evitable. Claro, porque hemos visto situaciones de personas que después de una ACV pierden la movilidad, por ejemplo, en sus piernas o la capacidad del habla y pasan años y no vemos recuperación, y vemos otros casos de gente que con rehabilitación de alguna cuestión puntual vuelve prácticamente a su vida normal. Claro, eso es la rapidez con que se atendió, más que nada. La velocidad con cada minuto acá cuenta. Se sabe que, por ejemplo, la cantidad de neuronas que se pierden en un minuto después de una ACV es lo que equivale a 3 a 6 años de envejecimiento normal después de los 60 años. O sea que es muchísimo. Hay que actuar con velocidad, realmente. Doctora, y a ver, a mí lo que me ha tocado ver es que he visto a más hombres que les ha dado un ACV que a mujeres, así a simple mirada o por lo que uno puede ver en los grupos que vive o que con frecuenta, la gente claro, los casos que conocemos. ¿No? ¿Puede darse que es más proclive el hombre a la mujer a sufrir un ACV? Históricamente la enfermedad cardiovascular ha sido más frecuente en hombres que en mujeres, pero actualmente, gracias a que la mujer, digamos, tiene doble estrés, el de estrés laboral y el estrés familiar, es como que, y a su vez los factores de riesgo han aumentado en las mujeres. ¿Por qué han aumentado? Porque fuma más, es más sedentaria, etcétera. Entonces, ahora la mujer se ha equiparado en cuanto a la frecuencia de ACV y enfermedad cardiovascular. Bueno, Sofía, muchas gracias por esta visita. ¿Dónde la podemos seguir? En mis redes, en Instagram y en YouTube, @DRA Sofía Nievas. Bueno. DRA. Exacto, muy bien, DRA. ahí está. Muy bien. Hay un canal de YouTube, por lo que hemos visto ahí algunas imágenes también, ¿no? Exacto, buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por acompañarnos.